Corría el año de 1370 y la historia estaba a punto de escribir sobre aquel Timurlán. El principal objetivo para Timurlán fue, en principio, Mogolistán, su kanato vecino, y si bien no logró vencer a los mogoles, sí que por lo menos les dejó calmados. Les causó tantas bajas, aunque no consiguió Timurlán una gran victoria en el campo de batalla, en la batalla campal, pero sí causó tantas bajas al enemigo que les dejó quietos, tranquilos, para unos cuantos años. Y ahora sí, desde ese año 1370, Samarcanda iba a convertirse en la gran capital de Asia. Lo primero que hizo Tamerlán fue unificar las viejas leyes mogolas con otras de nuevo cuño que mejoraron ostensiblemente la vida de su población, la vida de sus súbditos. La riqueza comenzó a llegar a raudales a Samarcanda y la ciudad se embelleció como nunca se había embellecido. Y tras ajustar leyes, tras procurar calidad de vida para sus gobernados, se empeñó en su gran reto, crear el mejor y más perfecto ejército de la época. Miles de guerreros se alistaron orgullosos ante lo que se prometía una gran aventura. Tamerlán quería conquistar el mundo, pero no el mundo circundante a su reino, no, el mundo en su plenitud, en su extensión. El objetivo era completar el trabajo de Gengis Khan. Miles de hombres, escasos de fortuna y casi siempre hambrientos, se sumaron al esfuerzo de Tamerlán y se alistaron en su horda. Se preparó un ejército como jamás había visto en aquella época, en aquella zona, en aquel territorio. Más de 200.000 jinetes preparados para el combate, preparados para la expansión territorial y bélica. Se entrenaron durante años, más de 5 años dicen que tardó Tamerlán en preparar su ejército a conciencia. En ese tiempo muchísimos ingenieros, muchísimos arquitectos y expertos en las cuestiones agrícolas se desplazaban por delante de las tropas que iban a avanzar hacia Oriente y Occidente y sembraban los caminos con grano, con semillas. ¿Esto para qué? Pues para que los ejércitos de Tamerlán, según fueran avanzando, se fueran encontrando ese grano ya pleno para ser recogido y de esa forma pudiera abastecer a los ejércitos impresionantes que se estaban preparando. Tamerlán, como os digo, era un hombre ingenioso, un hombre muy lúcido, un hombre que apenas descansaba, excesivo en todos los términos. Le gustaba beber como el primero, le gustaba gozar de la vida como el primero. Mundano, claro que sí, pero también muy interesado en las bellas artes, en la cultura. Quería crear un imperio y sabía que necesitaba intelectuales, que necesitaba buenos asesores para asentar los cimientos de su particular y especial edificación imperial. Los generales pasaron revista a las tropas y al fin, en 1380-81, se dio inicio a la gran campaña de Tamerlán. Y desde luego la actitud de estos combatientes fue incontestable, inapelable. La orden de Tamerlán era tajante: avanzar a costa de lo que fuera, a costa de quien fuera. Sangre y fuego, esa fue la bandera, la insignia de estos soldados. Los mogoles eran feroces y no tenían piedad alguna con los enemigos derribados a los que consideraban cobardes. De esa forma, la mancha de Tamerlán se fue extendiendo por Asia. Los territorios de las actuales Afganistán, Irán, Irak, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, parte del norte de la India, Siria. Nadie fue capaz de oponerse al avance de Tamerlán y su ejército. Una campaña tras otra. Diferentes cuestiones se hicieron muy populares en aquel tiempo, y es que los soldados de Tamerlán tenían curiosas costumbres. Por ejemplo, tras una batalla victoriosa, tenían la delicadeza de decapitar a los prisioneros
coger las cabezas de los cadáveres enemigos y con ellas formar túmulos a forma de pirámides. Les gustaba mucho jalonar los caminos por donde transitaban con pirámides compuestas por cabezas humanas, esas cabezas de sus enemigos. Esas cabezas, esas pirámides se hicieron tremendamente populares, y los signos, siempre el anuncio de la masacre inminente, pues facilitaba que muchos pueblos no presentaran ninguna resistencia, que simplemente huyeran, desalojando las ciudades, los pueblos, porque temían enormemente, temían ser pues parte de esas pirámides algún día. Hay ejemplos terribles que nos hablan de una masacre genocida. Tamerlán, por ejemplo, tomó al asalto Bagdad y Damasco, las dos bellísimas ciudades islámicas. Como presentaron algún tipo de resistencia ante el avance de los mogoles, pues en Bagdad, por ejemplo, Tamerlán ordenó decapitar 90.000 de sus habitantes. Esto es prácticamente casi la población que había en ese momento en Bagdad, de los que no pudieron huir. 90.000 fueron decapitados. En Damasco ocurrió algo parecido. El mensaje de terror, de sangre y fuego de los mogoles se extendió como la pólvora por toda Europa. La amenaza era inminente. Se dice que Atila, Gengis Khan, que eran enviados del demonio. Bueno, pues este apelativo, este calificativo también se dio a Tamerlán. Pero sin duda, su batalla más célebre y más celebrada entre los suyos fue la de Ankara. Nos encontramos en el año de 1402. Tamerlán se halla en el cenit de su poder. Había incursionado en los territorios del Imperio Otomano, nada más y nada menos. Aquel que estaba a punto de dinamitar, de hacer saltar por los aires al Imperio Bizantino, se vio frente al poder de las hordas mogoles de Tamerlán. Al frente del Imperio Otomano se encontraba Bayaceto I, un personaje curioso que no había dudado en matar a su propio hermano para obtener el poder. Muy conocido, por ejemplo, en Kosovo, porque aquí es donde se dio en 1389 la famosa batalla de los Mirlos, la famosa batalla que reivindican los serbios como un día de identidad nacional, una derrota total, por cierto. Y bueno, pues Bayaceto I fue el que mandaba a las tropas otomanas que acabaron con tantos y tantos serbios en la batalla de los Mirlos, en Kosovo. Bien, pues desde ese año de 1389 los serbios rendían vasallaje a Bayaceto I y formaban parte de sus ejércitos. La caballería serbia formaba parte de esos ejércitos, así como otras, pues por ejemplo la caballería tártara también formaba parte del Imperio Otomano, los genízaros, los cautivos cristianos que formaban casi como mercenarios al servicio de los otomanos. Un ejército en todo caso de grandes dimensiones, un magnífico ejército. Y el avance de Tamerlán no fue ignorado por Bayaceto I, quien, reuniendo todos sus efectivos, en ese momento, es curioso esto, pero en ese momento Bayaceto I se encontraba a punto de asestar un golpe definitivo a Constantinopla. Estaba a punto de derribar las murallas de Constantinopla. Ese hecho se produjo también a cargo de los otomanos en 1453, poniendo fin de paso a la Edad Media. Pero en ese año de 1402 ya los otomanos asediaban Constantinopla. Bien, pues Bayaceto tuvo que levantar el sitio de la ciudad bizantina para enfrentarse al peligro inminente que representaba Tamerlán y su horda magnífica. Dicen algunos que esa horda estaba compuesta por más de 800.000 efectivos. Otros consideran, y esto se explica muy bien en las academias castrenses, que en aquel día se pudieron reunir en uno y otro bando hasta 2 millones de hombres. Por tanto, sería la batalla de Ankara, la de 1402, uno de los combates más grandes de la historia. Se iban a enfrentar dos conceptos bien diferenciados de entender la guerra. A un lado, Bayaceto I, que formaba en línea central con sus genízaros su infantería otomana considerada de las mejores del mundo, confiando las alas, los extremos, uno el izquierdo a los tártaros, tropas auxiliares tártaras con caballería otomana, y el